Bueno, pues... ¿Sí? Esperaremos un momentito que ha salido Domingo. Mira ya. No digáis nada. Se supone que se ponga bien. No digáis nada. Buenos días. Si os parece bien, vamos a hacer unos minutos de silencio por aquellas personas que han perdido la vida con esta maldita enfermedad. Vamos a comenzar la primera sesión, es de una sesión semipresencial al amparo del artículo 46.3 de la ley reguladora de las bases de régimen local, que se modificó, como todos saben, por el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo y que permite la asistencia por fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofes públicas de los concejales a distancia. Los requisitos para esta asistencia a distancia es que los concejales estén en territorio, uno de ellos es que estén en territorio nacional y que tengan las comunicaciones disponibles o abiertas para poder intervenir en el Pleno. De momento se ha comunicado a la Secretaría que iban a asistir 2 personas a distancia y tenemos la presencia ahora mismo de la concejal delegada del Grupo Socialista, Anabel. ¿Me está escuchando? A ver. ¿Ahora sí? Ah, sí, ahora sí. Bueno, pues el sistema que tenemos permite a través, digamos, de la IP comprobar que ella está en territorio nacional, con lo cual vamos a proceder, sean los requisitos para proceder digamos, a la asistencia con prácticamente la mayoría de los concejales presenciales y el resto que he dicho, Anabel fuera. Y no sé si Francisco Gutiérrez también se va a conectar fuera, pero en estos momentos no lo tengo localizado. Bueno, el primer punto de esta sesión es la aprobación del acta celebrada el día 10 de marzo del 2020, que incluye una rectificación de un error material en el punto 10, porque omitimos la transcripción literal de la enmienda que finalmente resultó aprobada. ¿Alguna observación o sugerencia? Tenéis que pulsar. Quita. No hay. Este sí. Pues entonces coge el micrófono. Sí. Vamos a ver. Sí. Tarda un ¿Sí? poco en emitirse la señal por streaming, pero... Simplemente manifestar la abstención de nuestro grupo al acta. Vale, vamos.
abstención. En contra. Una abstención. 2 abstenciones. Vale. 2 abstenciones. 3. Ha sido también abierto. Mira, a ver si se está retransmitiendo. De conocimiento de diversas disposiciones legales aparecidas en los diarios oficiales. Como dije en Junta de Portavoces, han sido más de 120 reales decretos y órdenes ministeriales las que se han producido durante estos 65 días. La verdad es que lo mejor es poner un enlace a la página del Boletín Oficial del Estado, que tiene una edición especial del COVID y que de una forma muy sistematizada recoge las diferentes medidas en función de las materias en las que se han producido. En cuanto a las publicadas en el Boletín Oficial de la provincia y dentro de que han estado suspendidos o siguen estando suspendidos hasta la prórroga de este Real Decreto de Alarma todos los procedimientos, con lo cual ha habido que adoptar acuerdos de reanudación, bueno, pues están publicadas todas las disposiciones que venían antes o que habían sido acordadas sin perjuicio de que los plazos se hayan suspendido. Con permiso de la Presidencia, el tercero de los puntos incluido en el orden del día es tomar conocimiento de un decreto, el decreto 1777, relativo a la adopción de medidas en materia de salud pública en relación con las actividades y servicios públicos locales. Sí, sí. Ya, pasando. Bueno. Decisión. Sí, bueno, disculpa. Gracias por la facilidad. Como decíamos, buenos días, con el permiso del señor presidente. En primer lugar, tal como hemos manifestado conjuntamente en el minuto de silencio, queremos dar nuestro pésame por todos los vecinos que nos han dejado en estas últimas semanas por la pandemia que estamos sufriendo y nuestras condolencias. También hacemos extensivo a la fuerza a sus familiares y seres queridos y a las personas afectadas que están luchando por superar esta terrible enfermedad. También queremos dar un agradecimiento a todos los que han luchado en primera línea para contener esta pandemia. Sanitarios, a todo el sistema público de sanidad, que ha demostrado estar a la altura pese a todos los recortes, a los trabajadores, especialmente los municipales de nuestra casa, que hemos visto día a día en nuestras calles luchando también, a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, también bomberos, también a los cuerpos docentes y maestros que han hecho una tarea titánica para adaptar la actividad educativa a distancia y también un mensaje de agradecimiento a todos nuestros niños y mayores que han demostrado una paciencia suprema con el tema del confinamiento y un saber estar. Decimos que, bueno, un agradecimiento porque esta crisis también ha sacado lo mejor de todos. Ha sacado lo mejor de todos y especialmente en muchas administraciones públicas que han demostrado
formada por sus representantes, tanto en el gobierno como en la oposición, unirse y estar a la altura de las circunstancias, superar sus diferencias, y hemos visto ejemplos de todos los signos políticos y en todos los ámbitos, pero especialmente la administración local. Una vez más se demuestra que los ayuntamientos, la administración más cercana a los ciudadanos, está en otra órbita y sabe ponerse de acuerdo y llegar a acuerdos. Lo que sí lamentamos es que en este sentido Roquetas haya sido una excepción, y no por parte de la oposición, porque justamente para sorpresa de muchos, esta oposición, los 4 grupos que la formamos, hemos aparcado nuestras diferencias, hemos intentado buscar puntos de contacto que no encontramos con el señor alcalde. Y la no celebración de este pleno es, durante 2 meses, el pleno ordinario, máximo órgano de representación de nuestros vecinos, es la prueba de ellos. Bien, ya sobre el punto que nos atañe, el contenido de este decreto, decir que la primera medida que toma el señor alcalde referido a la pandemia del COVID, nos vamos a centrar en 2 cuestiones que regula este decreto del 11 de marzo. Uno es el primero, es el plan de contingencia de servicios municipales, y el segundo, en el protocolo de actuación, es la residencia Virgen de Rosario. En cuanto al plan de contingencia, queremos preguntar al señor alcalde por qué una semana después de aprobado este decreto, trabajadores como el de Urbacer, sobre todo los de aseo urbano, seguían sin contar con EPIs adecuados, mascarilla, monos. También por qué hubo demoras en tomar medidas de calado en contener los brotes de contagio que se dieron en la policía local, en especial en el tema test, como nos reconoció el señor alcalde en la primera junta de portavoces. Respecto al protocolo de la Virgen de Rosario, la residencia Virgen de Rosario de la tercera edad, de titularidad municipal. Como hemos dicho antes, desde el dolor que sentimos por las personas, vecinos que han fallecido en este centro municipal, en especial de gravedad, tenemos que recordarlo, es un tema que nos ha dolido muchísimo, que haber sufrido uno de los focos más virulentos de COVID en nuestra provincia. Preguntamos por qué al señor alcalde, dentro de las actuaciones que deberían haberse tomado, si sabía del riesgo que existía en este centro, tal como recoge en el decreto del 11 de marzo, no solicitó cuanto antes la intervención de la Junta de Andalucía, su medicalización. Recordamos que la medicalización, se produjo el día 6 de abril, casi un mes después de aprobado este decreto, y que 2 días después de esta intervención logramos saber el alcance de la gravedad de lo que estaba pasando dentro de la residencia, tanto por los internos fallecidos como trabajadores infectados. Algo de lo que nos estaban llegando ya quejas y sobre lo que pedimos explicaciones. Nada más. Con permiso de presidencia, buenos días, señor alcalde. Felicitarlo por brindarnos la oportunidad en el pleno después de 2 meses y medio que podamos aportar algo, aunque bueno, está todo hecho en el pleno, pero por lo menos sí manifestarnos. En estos momentos, lógicamente, darle las gracias, como ha dicho el señor portavoz de Izquierda Unida, a todas aquellas personas que han estado trabajando para esta pandemia, algo que no ha ocurrido durante muchísimo tiempo, sobre todo nosotros no conocemos, y sabiendo que es una catástrofe tanto para lo personal como para lo económico. En cuanto a todo eso, nosotros tenemos que darle esperanza a los roqueteros, lógicamente, y la oposición desde el minuto 1, por lo menos desde el Grupo de Ciudadanos, se ofreció al señor alcalde, aunque en una junta de portavoces se dijo que no nos habíamos ofrecido. Yo tengo por aquí un artículo de prensa en el que el primer día hicimos el ofrecimiento al equipo de gobierno, pero aún así aquí hay algo raro, ¿no? Y lo raro es que tenemos de toda la provincia de Almería, en caso de coronavirus, resulta que por población Roquetas es la que más afectados tiene. En este caso sería la residencia de ancianos. La residencia de ancianos es la más afectada de toda la provincia y además con más casos
de muertes, desgraciadamente. ¿Se ha preguntado a los trabajadores de la empresa? Pues sí, pero parecía que había ahí un pacto de silencio. He dicho parecía, porque ahí no sabía nadie nada. En cuanto a la policía local, exactamente lo mismo. Resulta que nos vamos enterando por medio que hay 3 casos, 4 casos, 5 casos, 6 casos. A día de hoy no sabemos si son esos los casos, si hay más, si hay algún caso todavía activo, no lo sabemos. Y es verdad que hay que ser cautos a la hora de dar la información, pero creo que hay que ser claro a la hora de informar también. Sabemos que los españoles hemos sido muy buenos estando en las casas, aceptando las reglas, pero hay gente que también se las saltaba. Si quizá hubiésemos tenido algo de información, y no alarmar, sino información de los casos reales que hubiese en Roqueta, posiblemente mucha gente hubiese guardado más el confinamiento dentro de sus casas. Seguramente porque sabían la gravedad, porque algunos no saben la gravedad. Cuando ya se sabía que había afectados, que había un montón de afectados y había casos con defunciones, bueno, pues entonces la gente sí veía que en Roqueta lo había. Estamos hablando de Roqueta, una población grande, una población en la que se mueve mucha gente, y es lógico, pero por ejemplo la policía local, que ha hecho una labor increíble, igual que los servicios sanitarios, como hemos dicho, y además que de hecho la oposición estamos al completo y le tendimos la mano a usted, o por lo menos en eso estamos, porque en estos casos no tenemos que tener colores políticos, pero sí es verdad que la falta de información la hemos tenido, y por lo menos esos policías que están todos los días en la calle atendiendo a gente que, aunque tuvieran medidas de prevención, pues siempre están en riesgo para contagiarse, que más de uno, pues no sé si se habrán hecho los test a toda la policía local de Roqueta para saber si lo han pasado, si no lo han pasado, no lo sabemos, tenemos desconocimiento, pero desconocimiento como todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Roqueta. Luego, en cuanto a nosotros el ofrecimiento, y además decir que se hicieran plenos por estas cuestiones, porque creo que lo más importante es hacer el pleno para aprobar esto, o para aprobar estas medidas, que nosotros no vamos a estar en contra de usted, señora Mar. Nunca, si nosotros vemos los beneficios de nuestros ciudadanos, del municipio de Roqueta. Pero es cierto que usted no ha obviado, pero claramente, además. Señor Rodríguez, por ahí, perdone que lo nombre, y en el primer punto además, bueno, simplemente es que es verdad que tengo que decírselo, porque usted está diciendo que nosotros no hacíamos ninguna oposición, simplemente queríamos cobrar. ¿Cómo puede decir eso usted? Vamos, creo que es una falta de respeto hacia nosotros. Primero porque sabe usted perfectamente que nosotros no cobramos. Es más, yo le hago un ofrecimiento. El dinero de este pleno, si quiere, lo damos para medidas también de coronavirus, y usted, que tiene 68.000 de sueldo anual, pues también da una parte correspondiente a los ciudadanos. Yo lo haría, vamos, lo hago, lo pongo aquí en firme para que se cumpla, pero no puede decir que nosotros no hemos trabajado, que nosotros no queremos trabajar por Roqueta y solo queremos cobrar, no. Usted sabe perfectamente que el mecanismo real para poder tratar las cosas, informar a la población y además aprobarla, y además sería lógico y bueno aprobarlo por unanimidad cuando sea consensuado por todos, pues no hay ningún inconveniente. Nos dejamos la ideología política que puede estar pues en la antípoda, como puede ser Izquierda Unida de Vox, y sin embargo nosotros, para decidir cosas, en este caso reunirnos en el pleno y que se tomara en cuenta la oposición, creo que lo hemos juntado, y creo que no hay ningún problema. Además, el PP es un partido democrático y moderado. En este caso creo que se han quedado al margen de lo que hacen los demás partidos. Pero en este caso, sobre la residencia y la policía, les digo, nosotros no hemos tenido ningún tipo de información. Había gente que nos preguntaba, votantes y no votantes, y nosotros no sabíamos decir qué respuesta darle, porque nosotros no teníamos nada más que la única información que había en la prensa. Prensa, redes sociales, es lo único. Por lo demás, ninguna. Así que sí que tengo el ofrecimiento de brindar al equipo de gobierno, al señor alcalde, a que nos tenga en cuenta sobre todas estas medidas, puesto que bueno, que tampoco viene ninguna moción presentada después de tanto tiempo, puesto que se han presentado mucho y las propuestas han sido diversas de los grupos de la oposición,
pero sí que nos tengan en cuenta en las siguientes para trabajar para los roqueteros. Muchas gracias. Con permiso, bueno, Cerrudo no quiso intervenir, sí, así, vale. Por favor, señor Cerrudo, señor secretario, me comunican que no se está retransmitiendo por streaming y a puertas cerradas, sin público, el pleno sería nulo, o incluso los acuerdos que se tomaran serían nulos. No lo sé. Hombre, yo por la preocupación del cumplimiento de la legalidad que tanto nos ocupa en este ayuntamiento, yo creo que sería bueno que se retransmitiera. No he dicho nada, he dicho que no se ve, acaba de corroborar el señor funcionario. No se victimice usted tan pronto, señora Más. No estoy diciendo un hecho real, no estoy acusando a nadie, estoy diciendo que es un hecho que se está dando, señora Más. Es que usted, yo he ido a lo que he ido. No estoy diciendo nada, simplemente he avisado de que no se está viendo. Nada más. Este va a ser el... Buenos días, con permiso de la presidencia. En principio, como mis compañeros han hecho, solidarizarnos con el minuto que ustedes también han pedido con los fallecidos, con las víctimas a nivel local, municipal y, por supuesto, nacional. Recordarle al respecto de la residencia que ya Izquierda Unida y PSOE hicieron ciertas preguntas antes de marzo, el 20 y tantos de febrero, creo recordar. Servidor el 10 de marzo en ruego y pregunta hizo una pregunta al respecto de qué medidas se iban a tomar de formación, información y de medios materiales al respecto del personal del ayuntamiento y demás asociados, hablando de la residencia en concreto. Y bueno, llama la atención, si es verdad, no nos olvidamos de que es cierto que al principio no había ningún tipo había poco medio material. Yo a nivel farmacia tenía mascarilla, a pesar de que ciertas personas digan que no, la he tenido desde la primera semana de marzo aproximadamente. Lo que no es de recibo es que nuestra policía local se ande ahí en puerta y patrullando en la calle con este trozo de papel higiénico monocapa y 2 elásticos. No es de recibo. Esto no es de recibo, señor alcalde. A nuestra policía local hay que dotarla de medios en condiciones. Aparte de lo que decía en el ruego y pregunta del 10 de marzo, medios, moverse, funcionar, ser competitivo. Y la verdad es que, siento decirle, que en toda esta crisis he palpado la ausencia de todos esos medios, de esas buenas intenciones, o por lo menos insuficientes intenciones, para estar a la altura. Nada más. Permiso, señor alcalde, mis primeras palabras oficiales, lo demás, simplemente he avisado de que me han avisado a mí, y lógicamente yo no estoy en ello, son para alegrarme. Personalmente me alegro mucho de que estén todos aquí o en streaming, en streaming digo, por vía telemática, de que estemos bien todos de salud. Es una alegría que es verdad que está empañada por las víctimas del COVID-19 en general y sobre todo por las 11 víctimas de Roquetas.
Este es un homenaje que me parece, nos solidarizamos lógicamente con ese minuto de silencio que ha dicho el señor alcalde, a los familiares, a los que han padecido el virus y lo han superado, a los que están en ello, están luchando por él. También a las personas fallecidas por otras causas. Muchos hemos perdido amigos, familiares y no hemos podido despedirnos de ellos adecuadamente y es muy triste la situación. A todos los trabajadores que han estado luchando y están a pie de obra, a pie de calle con la pandemia, a los sanitarios, los cuidadores de mayores, de dependientes, a los funcionarios de este ayuntamiento, los municipales y de las concesionarias, a la Policía Local, Protección Civil, a la Guardia Civil, a los que han seguido trabajando cada día en la cadena alimentaria, agricultores, trabajadores en las tiendas, dependientes, con sus pequeños negocios, muy especialmente a los que han perdido su trabajo, los que han perdido gran parte de su renta y lo están pasando mal en estos momentos, a todos los roqueteros por su disciplina durante el confinamiento, especialmente a los mayores que lo han sufrido mucho y a los niños, y quiero hacer una mención especial a los niños que están sufriendo un doble problema, que es con la brecha digital, que ya lo avisamos. Hay niños que no están teniendo facilidades para seguir las clases por el tema de la brecha digital. Incluso en los más, esta crisis afecta de una manera desigual y afecta mucho más a la gente que tiene menos recursos, a los niños que viven en pisos pequeños, que viven en malas condiciones. Mucho debemos de trabajar en ese sentido. Quiero agradecer a mi partido y a mi grupo municipal todo el trabajo y la aportación plasmada en más de 100 propuestas. Y seguimos trabajando porque hay mucho por hacer. Quiero dirigirme también a la oposición, a los portavoces de Vox, al señor Cerrudo, de Izquierda Unida, Tú Decides, señor Yacubí, de Ciudadanos, Pepe Montoya. Gracias por entender que era un tiempo de empatía y de unidad. Gracias por compartir preocupaciones en esta terrible crisis. Gracias por aparcar nuestras evidentes diferencias ideológicas. Gracias por estar a la altura de lo que esperan los roqueteros de todos nosotros, de nuestra labor política. Esperan lealtad de ida y vuelta, propuestas, arrimar el hombro, aportar lo mejor de nosotros mismos para poder salir de la grave situación socioeconómica, empresarial, laboral que tenemos. Todas las encuestas, como sabéis, seguro que lo sabéis, dan el paro, la economía, el coronavirus, son las grandes preocupaciones de los españoles. El 80% consideran esas sus grandes preocupaciones. Creen que la situación económica va a ser muy grave. Ven bien el ingreso mínimo vital y otras ayudas que se le van a dar. Y creen en la sanidad pública. Ante este consenso de la sociedad, frente a una crisis tan terrible, solo cabe consenso en la política. Los políticos no podemos tirar a la basura ese consenso que se está dando en la sociedad. Ese consenso debemos de seguirlo y debemos de trabajar en esa línea. Por tanto, señora Mas, generalmente es el líder de la institución el que pide unidad a su oposición y la oposición la que tiende a negarla. Aunque en toda la provincia no ha habido unidad aprobando presupuestos, modificaciones, etcétera. Pero en Roquetas es el mundo al revés. Aquí es la oposición la que clama por la unidad y el alcalde el que no la acepta. Usted y su mini equipo de gobierno han preferido cavar trincheras en vez de tender puentes. Y eso no es lo que esperan los ciudadanos de Roquetas. Le diré algo más con respecto a esto es lo que quería decir previamente al Pleno, con respecto a, ya le han pedido explicaciones acerca de la Virgen del Rosario, de la residencia, de la Policía Local, no me voy a reiterar, nada más. No hay dos intervenciones, pero sí han intervenido todos los concejales de representación de todos los grupos. El Partido Popular también va a intervenir como portavoz y el alcalde cerrará el punto. No, esto es dación de cuentas. Esto es, yo no estoy, vamos, en una dación de cuentas
todos los partidos tienen algo que decir de esa dación de cuentas. Usted ya lo ha dicho. Esto no es un punto que se va a votar. Esto es una dación de cuentas y usted ya ha intervenido. Y usted ya ha intervenido. Venga. Al secretario se la tiene que hacer al alcalde. El alcalde le dice que haga usted la pregunta. Sería bueno que el señor secretario quiero decir que... gracias, José. Señor alcalde, con su permiso, quería pedirle al señor secretario que se manifestara en este punto sobre la legalidad o las circunstancias que lo que usted acaba de comentar, señor secretario, como el garante de la legalidad de este pleno y como al que tenemos que recurrir todos los concejales, sean del equipo de gobierno o sean de la oposición. El punto es parte informativa del pleno, es la cuenta de una resolución. Sobre la dación de cuenta de la resolución. El punto es la parte informativa del pleno. Se da cuenta de una resolución. Sobre la dación de cuenta de esa resolución se han hecho una serie de manifestaciones por los grupos políticos. En algunas de ellas contienen preguntas. Este pleno no tiene ruegos y preguntas. Entonces, bueno, pues no sé si se tramitarán luego como preguntas por escrito o se responderán ahora, pero que vamos, que el punto es dación de cuentas, no es un debate sobre un asunto no estamos debatiendo el estado de la ciudad, ni estamos debatiendo la actuación del Ayuntamiento en el COVID, sino un decreto que se adoptó antes de declararse el estado de alarma. Lo que ha sucedido después es lo que se está debatiendo ahora, pero no es el punto. El punto es un decreto que se debatió antes del estado, que se aprobó antes del estado de alarma. Gracias, señor alcalde. Con su permiso, desde el Grupo Popular queremos, al igual que han hecho el resto de grupos, unirnos al dolor de cada una de las familias que han perdido a algún miembro e incluso siguen estando enfermos en casa. Creo que este país y esta ciudad ha demostrado que la sociedad española está a la altura de las circunstancias y que ante momentos complicados y difíciles siempre somos capaces de rehacernos. Por ello, vaya el máximo respeto a todos desde este grupo político, uniéndonos al dolor de cada una de las familias que se han ido o se le han ido miembros de la forma más cruel que se pueden ir, solos, sin ningún tipo de compañía y sin el acompañamiento de sus amigos y familiares. Dicho esto, plantearé algunas de las cuestiones que ustedes han hecho saber en este punto, al que yo para empezar quiero agradecer al alcalde que haya sido tan amplio, algo que ustedes critican tanto y que parece que esto es una autocracia, bendita autocracia comparada con otras que se viven en otros parlamentos. Y ha permitido que ustedes en un punto como este pues estimen y realicen las apreciaciones que han estimado oportunas. Como bien decía el señor Jacobi, hemos sacado lo mejor de nosotros mismos. Pero no es menos cierto que en este tiempo de pandemia hemos visto también cómo las interpretaciones de años anteriores se han ido cambiando paulatinamente en la oposición. De aquella famosa frase en diversas comisiones informativas, las formas son tan importantes como el fondo, hemos pasado a vamos a lo que vamos, y si las formas no las aprobamos, pues no pasa absolutamente nada. En cuanto a la realización de los plenos, este ayuntamiento ha sido extremadamente cauteloso por respeto a los propios ciudadanos. Creo que los ciudadanos se merecían un gobierno que después de lo que ya pasamos en el mes de junio del año pasado, fuese muy respetuoso con sus datos personales, fuese muy respetuoso con cada uno de los expedientes y las resoluciones que este ayuntamiento tiene dentro de los servidores públicos. A tal punto que no hemos sido una excepción. Ustedes saben que los programas en los que ustedes basaban su petición para la realización de pleno se han mostrado muy vulnerables. No digo vulnerables, digo muy vulnerables
a la propiedad intelectual. A la protección de datos. Han sido muy vulnerables e incluso empresas del prestigio y del nivel informático de Google ha prohibido a sus empleados utilizarlos tanto en sus ordenadores personales como en sus ordenadores profesionales. Pero es que la cuestión se ha ido agrandando. El Senado de los Estados Unidos, que no estamos hablando de alguien que tenga un cortafuegos por andar, también ha prohibido la realización ni tan siquiera de reuniones informales. Y ya en el último paso de todos, el Tribunal Constitucional español, la semana pasada, prohibió, alegando temor a un hackeo, suspender los plenos. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, que no volverá a celebrar más plenos telemáticos, aunque se prolongue el estado de alarma. Esto es lo que nosotros hemos querido cumplir. Y hasta que no hemos tenido un sistema seguro como el que hoy ya tenemos y por el que los ciudadanos y algunos compañeros están realizando el pleno telemático, no hemos podido realizarlo. Miren, yo voy a contestar, aunque sea muy sucintamente, pero señor Jacubiu, que usted precisamente me pregunte por la residencia de ancianos, usted que asumió su partido, o por lo menos la coalición de su partido, el mando único específicamente de la residencia de ancianos de este país, que el señor Iglesias se abocó las competencias de forma extremadamente mediática. Claro, el 4 de abril le pasó la pelota a la Junta de Andalucía porque no fue capaz de parar el auténtico drama que han vivido las residencias de ancianos. Pero no por lo que haya hecho o dejado de hacer un alcalde, sino por lo que ha dejado de hacer un gobierno de la nación que ha mirado para otro lado cuando los problemas se le acuciaban. Ese ha sido el problema de la residencia de ancianos. Un problema galopante que ha perdido, y me gustaría decirlo exacto, y por eso me remito a datos, a 17.576 personas en España. 17.576 personas han fallecido en residencias de ancianos de este país. No ha sido una cuestión del municipio de Roquetas. El municipio de Roquetas apeló a todas las administraciones desde el primer momento para cortar lo que en la residencia de ancianos desgraciadamente había. Y debemos agradecer profundamente, y aprovecho este punto, a todos y cada uno de los sectores profesionales que han acudido en emergencias y en ayuda de toda la sociedad, en especial de la residencia de ancianos. Y en este caso no se puede hacer una mención más amplia a algo que todavía no ha salido a relucir en este pleno, pero que creo que este municipio debe reconocer de alguna manera y reconocerá, que es a los voluntarios de Protección Civil, que han estado, si lo ha dicho el señor García, perdone, no lo he escuchado, pero bueno, dicho esto, como ustedes han nombrado a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a los docentes, yo amplío a la Protección Civil de este municipio, que ha tenido un comportamiento realmente ejemplar, así como el Servicio Andaluz de Salud, que desde el primer momento, e incluso adelantándose a ese decreto que realizó el Gobierno, un 4 de abril, creo recordarles, les hablo de memoria, ya estaba en la residencia de ancianos intentando aliviar el gravísimo problema. Pero claro, lo de echar balones fuera va por barrios, ¿no? Va por barrios porque Urbaser, hasta lo que yo sé, es una empresa privada y aún así la colaboración y la cooperación con este ayuntamiento fue absolutamente total. Les diré que en este ayuntamiento no ha faltado un solo equipo de protección individual, ni un solo segundo. Es verdad que podemos alegar diversas causas, si ustedes quieren la casualidad, o la previsión, esto ya digo que va por barrios, porque en el mes de febrero acabábamos de hacer una compra, y eso nos valió para que durante el principio de la pandemia, los equipos de protección individual de este ayuntamiento estaban completa y absolutamente en stock. Miren, me voy a quedar en Policía Local primero porque ha salido a relucir este cuerpo, a los que desde el equipo de gobierno también agradecemos sobremanera. El Comité de Seguridad y Salud de este ayuntamiento ha funcionado
y yo quiero agradecer también a los sindicatos, a todas las organizaciones sindicales de este ayuntamiento, su cooperación y su colaboración en esta pandemia. La Policía Local ha recibido 6.600 guantes de nitrilo, 150 gafas de protección estancas, 400 trajes de protección química, 4.236 mascarillas FFP2, 1.700 mascarillas FFP3, 150 pantallas faciales antisalpicaduras, más de 500 litros de gel hidroalcohólico y más de 5.000 mascarillas quirúrgicas. Por cierto, ya que ustedes no lo han hecho, haré yo referencia a la iniciativa de alcaldía de hace ya 2 semanas de repartir 100.000 mascarillas entre la población, de las que ya se han repartido más de 30.000. 2 semanas antes de que el gobierno las pusiera con carácter obligatorio. Ahora ya son muchas las administraciones que empiezan a regalar. También agradecemos, y no nos duelen prendas en reconocerlo, las 13.000 que llegaron para uso de transporte público de la subdelegación de gobierno. Miren, en la Policía Local se acometieron una serie de actuaciones en las que el área de presidencia tuvo una capital importancia para reducir, como de hecho así se ha comprobado, en caso de infección, las consecuencias de la pandemia. Se realizaron grupos estancos, se cambió los turnos de trabajo, se realizaron cambio de turnos, y todo ello ha llevado a que solo un grupo de la Policía Local haya tenido los 4 infectados. Solo uno de todos y cuantos grupos ha habido, y no ha habido más. Los test a la Policía Local se han hecho según las estipulaciones del Gobierno de la Nación, en tiempo y forma. Y también el agradecimiento a la Junta de Andalucía, que por cierto ya ha adelantado que le va a hacer test a toda la plantilla de Policía Local. Vuelvo a reiterar, la Junta de Andalucía. Porque hasta hace 2 semanas el Gobierno de la Nación decía que aquello de los test masivos no era conveniente. No. El Gobierno de la Nación decía que los test masivos lo único que podían acrecentar era la alarma social y que esto en España había que curarlo de otra forma. Bueno, pues ahora parece que lo realizado por ciertos gobiernos autonómicos han hecho que el gobierno cambie de postura y deje cierta libertad para la realización de los test. Señor... Perfecto. Pues termino muy brevemente. Señor Cerrudo, yo no sé de dónde ha sacado esa mascarilla. En el ayuntamiento no hemos comprado ni una sola de esas, ni una. Puedo mostrarle, si usted quiere, el stock. Esa no es del ayuntamiento. Creo que haría bien en... Bueno, pues creo que haría bien en... yo lo he escuchado muy respetuosamente. Le vuelvo a reiterar, esa mascarilla no ha sido comprada por el Ayuntamiento de Roquetas. Ese tipo de mascarillas no tenemos ni una sola. Yo no sé de dónde ha sacado usted la mascarilla, quizás fuese las que vendieran en su farmacia y no quiso venderla a mi señora, pero bueno, ya que ha hecho referencia a ello, claro, dice que usted ha tenido mascarilla, a lo mejor era la que usted tenía, y yo le agradezco, señor Cerrudo, y yo le agradezco que no se le vendiera. Yo le digo... Yo le digo que esa mascarilla, y pueden dar fe cuantos funcionarios usted requiera, esa mascarilla usted no la ha sacado del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. No sé de dónde la ha traído, pero esa en concreto no ha sido comprada por este ayuntamiento, ni utilizada por nadie de los empleados públicos de este ayuntamiento. Se lo digo de forma tajante, esa mascarilla no es del ayuntamiento. No ha sido comprada por el ayuntamiento, y mientras que se le han ofrecido todas las ayudas, todas las colaboraciones, por otro lado me han estado dando la galleta, como por ejemplo
Voy terminando, señor alcalde. Voy terminando, tan solo para decir, señor Montoya, tampoco ha dicho bien el sueldo. Mírelo bien, un concejal no puede venir a un pleno a decir cantidades inexactas. Mírelo bien porque también se ha equivocado en eso. Yo, como este pleno parece que va a ser largo, muy largo en cuanto a la serie de iniciativas que ustedes han venido proponiendo a lo largo de estos días, pues le seguiré contestando puntualmente. Gracias, señor alcalde. Y el doble. Ha tenido respuesta, sin ninguna publicidad, nada más que con trabajo, esfuerzo, y quiero agradecerle a todos los funcionarios, los laborales, Protección Civil, a la policía, a la Guardia Civil, a todos el trabajo que han hecho para que eso sea posible, sin vueltas ninguna, sin publicidad. No se puede estar ofreciendo por un lado y dando la galleta por otro. No es normal. No es normal. ¿Y qué pleno hemos perdido? 2 meses. Se ha perdido el pleno de abril. El pleno de abril, porque el día 10 de marzo se hizo un pleno. El pleno de abril. En plena estado de alarma. En plena estado de alarma. Eso es lo que queremos, o lo que queremos es el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho para que Roquetas no sea, como usted ha dicho, la primera de la provincia. No es cierto. No es cierto. Vamos a ser serios. Vamos a comportarnos de verdad. No vale escribir, ofrecer y luego dar la galleta. Y los ciudadanos tienen que saberlo. El alcalde ha estado al pie del cañón desde el primer día, sin dejar ni un minuto su responsabilidad, ni un minuto, y buscando formas para que sean las mejores para ayudarle a nuestros ciudadanos, que es la obligación que tenemos, aunque ustedes no la quieran. Ya está bien, ya está bien. Si queremos hacer lo que tanto estáis diciendo que queremos hacer, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar a hacerlo. Punto siguiente, secretario. Bueno, pues con permiso de la presidencia, el cuarto de los puntos, incluido en el orden del día, después de 50 minutos, es la modificación dar cuenta de la modificación del calendario fiscal para el primer plazo de la tasa por puestos, barracas e industrias callejeras ambulantes. ¿Alguien tiene que decir algo? Punto siguiente. Con permiso de la presidencia, el quinto de los puntos, incluido en el orden del día, es toma de conocimiento también por el Pleno de un decreto, el 2158 del 2020, relativo a la vocación de competencias delegadas en la Junta de Gobierno local para la resolución de los procedimientos que se encuentran excepcionados de la suspensión
de términos e interrupción de plazos durante el estado de alarma. ¿Alguien tiene que decir algo? Punto siguiente. El sexto de los puntos, incluido en el orden del día de esta sesión, es la toma de conocimiento de una resolución, la 2730, del 4 de mayo, relativo a dejar sin efecto la vocación anterior de competencias delegadas en la Junta de Gobierno local para la resolución de los procedimientos que se encuentran excepcionadas de la suspensión de términos e interrupción de plazos durante el estado de alarma. ¿Alguien tiene que decir algo? Punto siguiente. El punto séptimo es la toma de conocimiento del decreto 2285 relativo a la aprobación de la liquidación del presupuesto. Tiene la palabra. Sí, con su permiso, señor presidente. Vamos a ir al grano. Señor presidente, ¿quién dio la orden de no dejarnos acceder a la documentación de este punto y demás puntos hasta 48 horas antes de la sesión? Nosotros entendemos que ha habido, por las sucesivas requerimientos, el pleno se convocó el 15 de mayo. El artículo 84 del ROP dice que la documentación debe estar a disposición de los miembros de la corporación desde la convocatoria. Pudimos acceder a la información completa hace 48 horas. Y ha quedado constancia porque hemos requerido, y por favor, le digo, uno estaba aprendiendo todo el tiempo, pero que digan que es por culpa nuestra, cuando justamente a las 9 de la mañana de hace 2 días se habilita el acceso a informes, a memorias, y de este punto de la liquidación, alguien tiene que haber autorizado lo que no podemos hacer. Lo tenemos grabado, señor alcalde. Es muy grave. Y más, grabado cómo no podíamos acceder al sistema ABSIS de la documentación. Quiero que me responda porque lo estábamos hablando con los portavoces, fue clavado. 9 de la mañana pudimos acceder y ya desde el fin de semana pidiendo requerimientos, que si esto, que si lo otro, y yo puedo, con el sistema ABSIS, tengo certificado, accedo a notificaciones del ayuntamiento y a más documentos de hace mucho tiempo. Así que no es un tema de oposición. No hemos podido tener acceso hasta hace 48 horas de la documentación de un punto tan importante como la liquidación del presupuesto y de que siempre le hacemos apuntes. A esto súmele que no tenemos dedicación exclusiva para dedicarnos a este trabajo. Es muy grave, señora Amat. Vamos una detrás de otra, no celebración de pleno, no nos deja intervenir, nos corta la palabra, y ahora esto. Quiero que nos diga por qué, quién dio la orden de no darnos la documentación 48 horas antes. Pido la palabra porque la responsabilidad de que tenga la documentación a disposición es del secretario. Y yo no he dado ninguna orden para que esta documentación no fuera accesible. Y yo me puse en contacto con usted el sábado cuando recibí la información de que no podía acceder y pude comprobar que sí se podía acceder. Y me puse en contacto con los servicios informáticos y me dijeron que podían acceder. Y hice una comprobación y pude acceder. Le di las instrucciones e indicaciones para acceder y al parecer había un problema de modo de compatibilidad, de vista de modo de compatibilidad. Pero si bueno, la cuestión es, hemos empezado un sistema de acceso electrónico a toda la documentación del Pleno, con indicación de todos los metadatos de este Pleno, y bueno, se ha podido resolver, espero que la próxima no tengamos problemas, pero la responsabilidad de que la documentación esté a disposición de todos los concejales es la mía. Y en el orden del día le puse claramente que estábamos la oficina de secretariado, dada la complejidad a disposición de todos los concejales para facilitarlo. Hemos hecho lo indecible, hemos estado viendo, inclusive hemos monitorizado algunos de los ordenadores, del acceso a algunos de los ordenadores de los concejales, y no ha sido todos los concejales los que han intentado entrar. Intentó entrar usted, me confirmó el domingo que no, cuando después del último, que no había podido, le di traslado al servicio de informática, me dijeron que podía ser un tema de modo de compatibilidad y creía que el lunes ya estaba, de hecho creía que el sábado ya estaba resuelto. Entonces, la responsabilidad de que la documentación no es del alcalde ni del gobierno, es del secretario. Asumo la responsabilidad y si ha habido algún error, digamos, por accesos o por problemas de acceso, debido a que ha habido un fin de semana por medio, el fin de semana en el que yo me puse en contacto con usted y al parecer no se pudo resolver, le pido disculpas, pero no he recibido ni he dado ninguna orden ni instrucción para que no se pueda acceder. Al contrario, estaba muy orgulloso de que se pudiera acceder por primera vez al expediente electrónico a través de una plataforma, como es la plataforma que tenemos del gestor de expedientes electrónicos. Asumo la responsabilidad y pido disculpas si han tenido alguna dificultad. No he recibido ninguna orden ni he dado ninguna orden, y lo digo tajantemente. ¿Alguien más? Sí, estamos hablando del punto 7. Venga, Pepe. Pepe, a ver, Pepe.
¿Habéis leído aquí? No. Punto 7. Sí. Con permiso, señor presidente, yo respecto a decir los medios informáticos si han dado orden o no, yo no voy a entrar ahí. La cuestión es que no se podía entrar. Realmente a quien preguntamos, yo concretamente le pregunté... Una pregunta que os voy a hacer a todos. ¿Había alguna dificultad en venir a ver los expedientes aquí si no se podía entrar? ¿Eh? Vamos a ver, es que yo no tengo expediente. Eso es, pero podría haber haciendo acusaciones que... pero que cuando no es vino, que el secretario tenga pero cuando ni el vino alcalde tuvo ni alguna nadie. dificultad en Estamos acceder haciendo a los acusaciones que no son normales. pero cuando vino, pero le dijimos, tenemos aquí los medios, pero comprueba con tus propios medios. Y fuiste con el informático y accediste del tirón. Bueno, precisamente habíamos convocado con tiempo para que se pudieran resolver. Bueno, pues nada. Ya está 48 horas libre, está dentro. Venga. Bien, como iba diciendo, no sé de quién será culpa, si es culpa del sistema o qué será. Lo lógico es que, además, lo bueno es que hemos pedido todos los grupos políticos que estuviera todo digitalizado, con lo cual de cualquier medio poder acceder. Algo importante para el ayuntamiento y, como bien ha dicho el señor secretario, que más adelante o en los siguientes plenos no ocurra esto, puesto que estará todo más ágil y además también los concejales tendremos más facilidad a entrar, sobre todo por la experiencia. Lo que aquí, el único inconveniente que tenemos, señor alcalde, y creo que lo ha dicho también el señor portavoz de Izquierda Unida, es el tiempo. Es decir, que por los medios que, o por lo que sea, lo que haya ocasionado la no entrada, la facilidad de tener los informes, y usted había dicho que si no estaban, es que no estaban presentes, pues como usted comprenderá, 15 concejales de aquí del ayuntamiento tienen dedicación exclusiva y otros 10 no lo tienen. Quiere decir que entre los 10 concejales que no tienen dedicación exclusiva, estamos trabajando, lógicamente, para este ayuntamiento, y además de ellos se incluyen 3 portavoces, no tenemos esa dedicación, tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo, lógicamente, y al final es más complejo poder mirar toda esa información, porque esto requiere tiempo, simplemente. Entonces, si se ha producido ese error, es verdad que esto se tiene que haber pospuesto a otro pleno. Sabemos lo que se necesita, pero es cierto que nosotros también necesitamos información, simplemente. No le echamos desde el grupo de Ciudadanos la culpa a nadie, desde fallos técnicos se pueden tener todos, por supuesto, ya no el secretario, sino los servicios de informática, creo que hacen su trabajo correctamente y bien, y lo único que tenemos es tiempo para la siguiente. Muchas gracias. Permiso, señor alcalde. Con respecto al tema de la documentación, entiendo, le acepto las disculpas, lógicamente, o acepto los argumentos del señor secretario, no las disculpas, no tiene que disculparse, pero es verdad que no hemos tenido acceso a la documentación hasta 48 horas antes, ningún concejal. O sea, eso es así. Yo la verdad es que no soy el más indicado para hablar de temas telemáticos, pero es verdad que hay muchos concejales que sí y no ha habido manera de hacerlo. No hemos podido acceder a la documentación hasta 48 horas. Se podía haber descargado, también se nos podía haber mandado cuando dimos las cajas, pero bueno, no había, el acceso no había papel, era el acceso telemático, y lo único que esperamos es que no vuelva a suceder y que de ahora en adelante pues los plenos tengan su documentación completa como tiene que ser y accesible a todos los concejales. Con respecto al punto que nos ocupa, liquidación del presupuesto, me voy a referir a 3 cuestiones, pero que entendemos que son de gran importancia, como para que lo sepan los vecinos de Roquetas. La primera de ellas es que nos vuelve a llamar la atención un año más el bajísimo nivel de ejecución de las inversiones. Presupuestaron ustedes para todo el año 63 millones
233.435 euros y han invertido solo 13.253.840 euros, el 20,96% de lo previsto. De cada 5 euros que iban a invertir, han invertido solo uno. De 155 millones de euros previstos para gastos durante 2019 han gastado ustedes 67 millones y han dejado de gastar el 43% de lo que tenían previsto. No vemos una buena gestión, evidentemente. Al ayuntamiento no se viene a presumir de que es un ayuntamiento que ahorra o que su ahorro neto es positivo. Aquí se viene a destinar el dinero de los ciudadanos a sus necesidades y así es posible que no sobre ni un euro. Eso es lo primero que queríamos decirle de la ejecución presupuestaria, que es baja y mala. La segunda cuestión que nos llama la atención y que nos preocupa enormemente es que un año más vamos a tener que recurrir a los reconocimientos de créditos para poder pagar las facturas de empresas y proveedores pese a que han incumplido ustedes la ley. Si el año pasado nos escandalizábamos porque antes de las elecciones municipales trajo usted a este pleno un expediente de reconocimiento de créditos por importe de 5.300.000 euros, este año se van a superar ustedes mismos. El informe del señor interventor nos avisa de que hay facturas irregulares por importe de 7.175.124 euros. De nada ha servido que el señor interventor les dijera en su informe del año pasado que están ustedes saltándose la ley, que deben adoptar procedimientos legales a la hora de contratar con los proveedores. Cuando se traigan a este pleno esas facturas que habrá que convalidar, ya nos enteraremos de cuál es la ilegalidad en cada caso, pero por las empresas que figuran en la relación que pasa el señor interventor, ya podemos adelantar de que muchas empresas son las mismas del año pasado. Lo que quiere decir que no han hecho ustedes el más mínimo caso al señor interventor y siguen haciendo las cosas pues como creen entender que las tienen que hacer. Pagando a empresas por contratos que hace años dejaron de estar en vigor, con prórrogas ilegales, por fraccionamiento de pago, por contratación sin seguir el procedimiento que marca la ley, en definitiva como suelen hacer las cosas. Ya hablaremos de esto cuando llegue el momento, pero ahora basta con dejar apuntado la que se nos viene encima. La tercera cuestión que queremos comentar de la liquidación del presupuesto de 2019 es referida al incumplimiento de la regla de gasto, según el informe del señor interventor. Queríamos preguntar, porque nos ha sorprendido sobremanera, cuál es la razón de ese incumplido. Concretamente dice el señor interventor que no se cumple la regla de gasto para 2019 en la liquidación por importe de 10.801.137,75 euros, lo que supone una desviación del 17,83 respecto al máximo autorizado. Porque esto sí tiene sus consecuencias. Según el Consejo de Ministros, el de 13 de julio de 2017 se estableció que el objetivo de regla de gasto 2018-2020 para las entidades locales para el ejercicio 2019 era de 2,70 y nosotros hemos superado ese 2,70 en un 17,83 por encima, casi 11 millones de euros. Queremos saber a qué se debe esa desviación tan elevada, porque no es un incumplimiento menor de unas décimas. Ustedes han incumplido en un 17,83, el límite que exige la ley para 2019. Nos gustaría saber a qué se debe esa desviación en casi 11 millones de euros y qué medidas de corrección han planteado. En resumen, y visto los datos que refleja el señor interventor en su informe, de poco pueden presumir ustedes y menos de una buena gestión, todo lo contrario. Reciben todos los años ustedes decenas de millones de euros y no saben gastarlos. Y los que gastan, los gastan mal y en cuestión es que en poco les beneficia. Eso sí, lo venden ustedes muy bien. Para hablar con permiso de la presidencia, una aclaración al respecto de la información. Por parte del responsable de transformación digital se informa que el enlace de la sesión de pleno que se celebra el jueves 21 de mayo a las 9 ha estado operativo, tanto para la visualización de las propuestas como para el acceso a los expedientes de dichas propuestas desde el 15 de mayo de 2020. Señor Jacobio, no me muevo la cabeza porque yo entré. Es más, yo me pregunto cómo usted el viernes tuitea que en uno de los expedientes solo hay un folio. Si usted no ha entrado, ¿cómo usted tuitea que en uno de los puntos de este pleno? No. ¿Cómo accede a ella? ¿Cómo accede a ella?
el jefe de informática informa que se mandó la convocatoria de pleno. También indicar que en ningún momento, desde la fecha, por parte del ayuntamiento, se ha deshabilitado el enlace ni a las propuestas ni a sus expedientes. A mí me tranquilizó cuando vi su tuit, que uno de los puntos, usted ya, el viernes, creo recordar que fue el viernes, ya hizo saber que lo había leído. Que solo había un folio en una de las propuestas de este pleno. Claro, que el sábado ya no pudiera entrar, pues la explicación la ha dado el señor secretario. Y es que la vista de compatibilidad parece que era lo que estaba fallando en los ordenadores de la oposición. Dicho esto, y entrando para aclarar absolutamente que este equipo de gobierno creo que ha sido el único que ha remitido todas y cada una de las resoluciones desde el 14 de marzo hasta el día de la fecha, el único. Yo no conozco ningún otro que haya remitido una a una todas las resoluciones, sin excepción, a todos y cada uno de los portavoces de la oposición. No hemos dejado una sola. Es verdad que nos han sorprendido ciertas cosas, y es que algún grupo político incluso nos ha pedido que les clasifiquemos las resoluciones, ¿no? Yo digo, claro, hasta ahí creo que ustedes pueden tener capacidad, ¿no?, para clasificarlas, porque nos decían, no, independícenme las del COVID y las otras por el otro lado. Bueno, pues hasta eso algún grupo político de la oposición nos ha solicitado, ¿no? ¿Quién clasifiquemos las resoluciones? Y muy brevemente, atendiendo a la petición del alcalde con anterioridad, hablaremos del punto en cuestión. Creo que este punto es uno de los ejemplos claros y fehacientes de la felicitación que este equipo de gobierno tiene que lanzar a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y a todos y cada uno de los servicios económicos de este municipio. El remanente de tesorería al que ustedes ni siquiera hacen referencia son 56 millones de euros, 944.000, cerca de 57 millones de euros. Ya se ha destinado el 20% del superávit. Gracias a que hay superávit se puede destinar más de 2 millones de euros al programa social que este ayuntamiento emprende este año. De no haberlo, hubiese sido imposible la realización de este proyecto. Tampoco hacen referencia a los 7,38 días de media de pago que tenemos con los proveedores. Por cierto, en este tiempo, desde el 14 de marzo hasta el día de la fecha, este ayuntamiento, en su plan de pago a proveedores, ha pagado nada más y nada menos que 6 millones de euros a los proveedores municipales. Y todo lo que se ha venido haciendo y que veremos en los puntos sucesivos del Pleno, verán que es consecuencia de una gestión realmente extraordinaria de este Pleno. Y le voy a contestar muy brevemente, y espero que cada vez que yo le conteste a ustedes no entiendan que son alusiones, porque entonces se nos hace virtualmente imposible terminar todos los plenos. Si ustedes me hacen preguntas, yo deberé responderle. Pero claro, si cada vez que le respondo ya es una alusión a cada uno de los portavoces, aquí podemos estar hasta las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, yo le voy a responder lo mejor que sé y con todos los datos que tengo. La ejecución, no, es que antes me he referido al señor Iglesias y el señor Jacubió entendía que la alusión era él. Bueno, pues ya ahí cada uno que entienda lo que quiera. Usted ha tenido un espacio de tiempo y créame que no voy a calificar su intervención. No voy a calificar su intervención porque, miren, del 43% ejecutado, esa media que usted saca de una sumatoria que no sé muy bien de dónde viene, lo único que tengo que decirle es que en el capítulo de ingresos, la ejecución del presupuesto ha sido superior al 100%. Es decir, que aquella cantinela que ustedes tienen en cada uno de los plenos de presupuestos irreales, presupuestos utópicos, escaparate, bueno, pues aquí tienen la prueba evidente de que los presupuestos son tan reales que incluso se ingresa por encima del 100%. Pero lejos de esto, le aclararé las 3 preguntas de forma muy breve. En torno a la ejecución de las inversiones. Obviamente, si ustedes atienden a los datos que pueden ver en el expediente, verán que hay una columnita que lo que pone son obligaciones reconocidas, no licitadas, reconocidas. Es decir, que si yo tengo, como tenemos en Roquetas, varias obras, muchas, plurianuales,
ese presupuesto se va a ir consumiendo con respecto a las certificaciones de obra vayan llegando a esta localidad. Por lo tanto, ese 20% a lo mejor usted se tendría que haber ido a la licitación pública y haber observado cuánto de ello ya está incluso adjudicado. Dicho esto, en torno a la relación de facturas, créanme que cuando usted incluso ha llegado a decir facturas irregulares, le diré que ninguna de ellas, ninguna, tiene reparo de intervención. Todas están conformadas, tanto por las áreas como por la intervención de fondos. Todas ellas se han realizado, dado que había servicios que había que continuar, como ustedes saben, y que la nueva ley de contratos nos obliga a una serie de aseveraciones que hay que realizar. Por cierto, su gobierno, el gobierno del que tanto presumen, ¿saben ustedes cuál es la media de facturas con omisión fiscalizadora que realizan en cada Consejo de Ministros? Bueno, pues anualmente 415 millones de euros. En el 2008, más de 1.000 millones de euros. Esa es la realidad de la administración pública hoy en España. Y en cuanto al incumplimiento de la regla de gasto, señor García, la regla de gasto es uno de esos condicionantes que el interventor tiene que ejecutar en sus informes. Pero mire, todo, absolutamente todo lo que se ha incumplido no es por un gasto indecente de esta administración. Bien al contrario, es por la incorporación de ese dinero a los remanentes municipales. Como, por cierto, nos obliga la ley. Y lo que hace, a su vez, que al año siguiente nosotros podamos invertir en el municipio de Roquetas más dinero que el año anterior. Es verdad que el incumplimiento de la regla de gasto nos obliga a un plan económico-financiero, pero no es menos cierto que ese plan económico-financiero, ya que ese dinero viene de un remanente de tesorería, ni tiene medidas extraordinarias, ni se da de baja partida alguna. Bien al contrario, como digo, se incrementan las inversiones para el presupuesto. Esa es la ley que tenemos en España. Es verdad que difícil de comprender, difícil de entender. No se puede entender que un ayuntamiento como este, con la salud económica, nos obliguen a solicitar un préstamo para poder invertir, abonando el del año anterior. Pero es así como tenemos la ley. Y este ayuntamiento, en cuanto a esta liquidación, créanme que este partido solo puede calificarla de ejemplar, yendo por delante la felicitación a los servicios económicos y a la Concejalía de Hacienda. Se incumple cuando se gasta más, no cuando se gasta menos. Se incumple cuando se gasta más, no cuando se gasta menos. Los ciudadanos tendrán que saberlo. Pero lo que no se ha dicho, que hay obras, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, la Yegua Verde, que no está facturada al 100%, Barça de Tormenta de Playa Serena, Barça de Tormenta de la Central de Compras, Puerto Zoo, Buenavista, el Puente de Reino de España, Muñoz Seca, Calle Galán, Rotonda del sector 33, que estaban en el presupuesto, unas empezadas y otras pendientes de firmar los contratos porque se tuvieron que parar en marzo, por el mando único que nos prohibía ni sacar en licitación, ni adjudicar, ni empezar, porque no se podían adjudicar. El campo de fútbol del Parador, que está a media, que vaya con retraso. Es decir, no hemos gastado menos, hemos gastado más. El presupuesto del año 2020, que llevaba 23 millones para obras, 23 millones para obras, capítulo 6, se le han incorporado 35 millones de compromisos ya hechos para terminar esa obra. Y todos los años hablamos igual. Todos los años hablamos igual. Son obras que duran más de un año. Y se presupuestan, en vez de hacer unas cantidades, se dejan 2 o 3 para al año siguiente, como tenemos en el año 21, pero el resto se ponen todas en el presupuesto del año 2020.
podríamos hacer más y dividir lo que se va a hacer en el año 2020 y lo que se va a hacer en el año 2021. Y podríamos hacer más, pero es que tampoco podemos tirar la casa por la ventana. Tenemos que estar preparados, por ejemplo, como estamos y hemos estado preparados para lo que está pasando. Y tenemos capacidad para ayudarle a la gente. Y lo estamos haciendo. Tenemos capacidad y lo estamos haciendo. Y la gente lo sabe. Y por mucho que quiera la oposición decir que el ayuntamiento no hace sus deberes, ahí están los ejemplos. ¿Qué se ha hecho en Roquetas y qué no se ha hecho? Y son ellos los que tienen que analizarlo en su momento. Son ellos los que tienen que analizarlo en su momento. Por lo tanto, nosotros seguiremos con una línea de trabajo y de responsabilidad. Línea de trabajo y responsabilidad. Pero no hacer las cosas a lo loco, como parece que lo estamos haciendo para la oposición, no para los ciudadanos de Roquetas. No para los ciudadanos de Roquetas. Para la oposición, sí. Es su deber y la oposición cumple con su deber. Vale, de acuerdo. Pero eso es una cosa y otra cosa es que no se están realizando las cosas. Se están haciendo las cosas. Y estamos con capacidad económica para ayudarle como le estamos ayudando a la gente. Para firmar convenios para que no pase nadie falta de poder comer por lo menos una vez al día. Para poder darle los vales. Estamos en condiciones, no todos los ayuntamientos pueden decir igual. Roquetas, sí.